Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo. El Génesis comienza relatando ese primer instante de la creación donde todo era confusión. Y el Espíritu de Dios incubaba y puso orden, puso vida, puso ese toque del Espíritu Santo que trae la vida, el orden, la paz, la felicidad, la luz, el bien. Así nuestras vidas pueden ser como ese caos, esa confusión, ese tohu vabohu, es decir, todo eso revuelto, oscuro, confuso, sin saber qué hacer, a dónde ir, cómo actuar en mi vida. Pide, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, el Espíritu Santo. Los dones y carismas son regalos de Dios que nos permiten seguirlo y actuar en el mundo por su cuenta y a su servicio, tanto en la vida diaria como en las ocasiones extraordinarias. Mientras que los dones son algo permanente, que los obtenemos con el bautismo y otros sacramentos, los carismas son concesiones extraordinarias que nos permiten actuar con el poder sobrenatural en un área determinada. Miren, cuando decimos que recibimos los dones, se reciben los dones en el sacramento de la confirmación, lo que no hemos recibido en el bautismo no lo vamos a recibir después. El bautismo es la clave de todo, pero cuando el niño es concebido, recibe la vida. En la vida, en esa concepción, recibe la sexualidad, recibe el código genético, recibe la sangre, qué tipo de sangre, recibe todo lo que va a ser en su vida, el color de la piel, todas las características de la persona. En ese momento recibe el alma, que es la que le da a esa célula, a esa materia de los padres, con la creación de Dios, el alma directamente creada, infundida en ese óvulo fecundado, y ahí ya tiene toda la esencia, pero claro, está ahí en esas células que empiezan a desarrollarse, empiezan a tomar una orientación, pero todavía no puede actuar, pero ya tiene la vida, ya tiene lo fundamental, ahora falta tiempo y desarrollo. El bautismo es esa infusión del Espíritu Santo en nosotros que nos da la vida sobrenatural. Pero ya con el bautismo tenemos todas las potencias, el desarrollo de toda la vida espiritual. Ahora hay que desarrollarla. Ahora hay que trabajarlo. Cuando el niño nace, tiene sus manos completas. Son manos de artista, son manos de músico, son manos de mecánico, son manos de escritor y de dibujante, pero tan pequeñitas que todavía no tienen la fuerza, pero ya tienen la capacidad.
Si al nacer no tuviera la mano, nunca podrá hacer lo que puede hacer con la mano. Pero necesita el desarrollo. Ahora tiene que desarrollar todas esas capacidades que ya tiene. Ese desarrollo viene con la confirmación. La confirmación, el infundir el Espíritu Santo, los dones, de una manera mayor, plena, es empezar a poder desarrollar plenamente lo que ya tenía en el bautismo. Pero que antes el niño con su manita pequeña no tiene fuerza para agarrar los objetos, no tiene habilidad para hacer los trabajos, no tiene la soltura, la fortaleza para no cansarse. Eso es lo que da ese crecimiento, ese paso, diríamos, a una robustez, es lo que da el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Sacramento de la confirmación, los ortodoxos y la Iglesia católica de rito griego suelen darlo junto con el bautismo cuando nace, pero en la Iglesia de rito latino lo damos después, cuando ya llega la pubertad, que es cuando viene la lucha contra las tentaciones y es cuando más se necesita esa fortaleza. De todas maneras, los dos tienen de una manera y de otra, pero se mira con una orientación diferente. Los carismas son dones extraordinarios concedidos por Dios. Por supuesto, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero especialmente por el Espíritu Santo, que se encuentran en todo tiempo y lugar. Son requisitos para la salvación personal, no son requisitos para la salvación personal. Con un carisma, los carismas son, no van para mi propia santificación, van para el crecimiento de la Iglesia, van para la manifestación en la Iglesia para poder obrar, hacer el bien a los otros. Dicho de otra manera, el sacerdocio no es, el recibir el sacramento sacerdotal no es para mí, es para la Iglesia, es para poder dar, porque de hecho yo no me puedo bautizar a mí, yo no me puedo confirmar a mí, yo no me puedo absolver a mí. Entonces, no es un sacramento para mí, para mi santificación. ¿Me santifico con él? Sí. El que recibe los carismas se tiene que santificar con ellos, pero no son en orden a su santificación. Así, el sacerdocio no me santifica. El bautismo sí, la confirmación sí, pero el sacerdocio no. Y el matrimonio es en orden a la Iglesia también, a la familia, a los hijos. No es para ellos, pero se tienen que santificar con el matrimonio. O sea, el carisma o el sacramento que está puesto en orden a los demás no es santificante por el hecho de tenerlo. Por tener el don de lenguas no eres santo, en otras palabras. Por tener el don de curación no eres más santo que el que no lo tiene. Ahora, con ese don, con ese sacramento que es en orden a los demás, te debes santificar, pero también te puedes condenar por ello. ¿Sí? Por abusar, por no usarlo rectamente, por tomarlo, vivirlo en pecado, en otras palabras. No son requisitos para la salvación los carismas. No es más santo el que tenga mayores carismas, y no se reciben por el bautismo ni por ningún otro sacramento. Los carismas no están unidos a ninguna acción sacramental, ni litúrgica, ni
No hay una unión que si haces esto, recibes esto. No es una bendición, ¿ve? No es un sacramental que la Iglesia lo instituye y entonces si el sacerdote, el obispo o el diácono da esa bendición, ya tienes el carisma. No hay cómo recibirlo si no es directamente del Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, dirá San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12. Pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, por eso el matrimonio, el sacerdocio, el laico consagrado, pero el Señor es el mismo. Diversidad de actividades, cada uno en la Iglesia tiene una función diferente, una actividad diferente. Si todos fuésemos, como dice San Pablo en el ejemplo que él pone sobre el cuerpo, si todos fuésemos ojos, ¿dónde estaría la boca, el predicar? Si todos quisiésemos hablar, ¿quién estaría escuchando? ¿Ve? Si todos manos, ¿dónde los pies? Si todos pies, ¿dónde la mano, el ojo? ¿Ve? Cada uno tiene una función diferente. Pues en los carismas, pues en los dones y las gracias, también cada uno tiene que actuar con aquello que recibe y son diferentes. El mismo Dios es el que los da, cada uno con una finalidad. Eso es lo que hay que descubrir. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está pidiendo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ponerme a la altura de esa voluntad divina? El Espíritu Santo los concede a quien Él quiere. Atención, a ver, escuchen bien. Dentro y fuera de la Iglesia. Dentro y fuera de la Iglesia. Con lo que lo capacita a aquel que se lo concede y lo dispone para asumir algunas obras y funciones. El poder actuar de una manera, con un carisma del Espíritu Santo, si es en orden a la santificación de los demás, Él es el que elige la persona, las circunstancias, el lugar, y como no son ni dependen del estado de gracia de la persona, por eso lo puede conceder dentro y fuera de la Iglesia. ¿Qué significa esto? A ver, si lo entendemos. Que fuera de la Iglesia, en cualquier otro lugar que no sea la Iglesia católica, ya sea protestante, ya sea ortodoxa, ya sea no cristiana, haya algún don, no significa que haya santidad. No significa que eso sea precisamente un signo de que eso es lo que Dios quiere. Porque como acabamos de decir, el don no me santifica a mí, es para los demás. Y no es, por ejemplo, el don de curaciones, no santifica al otro, le da salud. El don de lenguas es para orientar, pero por el camino del bien y de la verdad. Ni me santifica a mí, ni santifica al otro, le orienta. Eso es. Manifiesta el camino de Dios, la acción de Dios, la voluntad de Dios. En cada uno el Espíritu se revela su presencia con un don que es también un servicio. ¿Cómo funcionan? Son gracias que pueden ser desde transitorias más o menos constantes. ¿Puede una persona tener un don por un tiempo, en unas circunstancias, o puede ser un don permanente, de tal manera que le acompaña durante toda su vida?
Miren, si yo recibo el sacramento de la confirmación, recibo no el carisma, sino los dones, que son permanentes mientras que esté en estado de gracia. Yo pierdo el Espíritu Santo, pierdo la acción de sus dones, no la capacidad, el poder recibirlo. Si me confieso, me pongo en estado de gracia, vuelvo a recibirlo. Recibo otra vez al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, con la gracia santificante, con todos los dones que tenía. Pero la capacidad de actuar con los dones, una vez que cometo pecado mortal, pierdo la gracia santificante, es la que pierdo mientras que esté en ese estado. Luego está en que yo, teniendo los dones, que son permanentes, y en orden a mi propia santificación, que yo actúe o no por ellos, que me deje llevar por la acción de los dones del Espíritu Santo, o que no me haga caso y no me deje orientar por el Espíritu Santo a través de sus dones. Pero los dones sí son para la propia santificación. Los carismas no son para la propia santificación, pero me puedo santificar, me debería de santificar con ellos. Son instrumentos, dicho de otra manera. El hábito no hace al monje, pero si te pones un hábito, vive santamente como ese hábito pide de ti. Pero por ponerme el hábito, ya soy más santo, yo sigo siendo lo que soy, con mis defectos y mis pasiones. Ahora, si yo hago una promesa y me pongo por ejemplo, en Perú suelen tener la costumbre, aquí también tienen otras costumbres, de en el mes de octubre ponerse el hábito del Señor de los Milagros, varones y mujeres, solteros y casados. Eso es lo mismo que yo me pongo el escapulario, que es el hábito de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Si me pongo el escapulario, debería de vivir santamente y con una devoción especial a la Virgen del Carmen. Si me pongo el hábito del Señor de los Milagros, es porque voy a vivir de tal manera que mi vida no desdiga de la devoción del Señor de los Milagros. Quiero manifestar públicamente, pero tengo que acomodar mi vida a ese hábito. Lo que no puede ser es que me ponga el hábito y que mi vida sea peor que antes, o que sea lo mismo y totalmente al margen del acto religioso que he hecho. Así como el hábito lo puedo tener permanentemente o lo puedo tener por una temporada, se pone en el hábito el Señor de los Milagros, pues por todo el mes de octubre, el mes del Señor de los Milagros. ¿Sí? Hay quien hace la promesa ya de por vida, pues ese se lo puso para siempre. Pero el hábito ni le conforma, ni le hace diferente, ni le santifica. Es un recordatorio externo, es una acción para mejorar su vida, sí, pero depende de que cambie o no su vida. Esos son los carismas, como el hábito, como el escapulario, como la medalla, como San Luis María Griñón de Montfort, la esclavitud mariana. Hago mi consagración, quedo yo todo consagrado y me pongo una cadena, me pongo una medalla, lo que sea, como recuerdo de eso que he hecho. Pero sin embargo, no es lo mismo que el sacramento, el bautismo. El bautismo me cambia intrínsecamente. Dejo de ser una persona, diríamos, criatura de Dios, para ser un hijo de Dios, tener la gracia santificante que me ha santificado y transformado interiormente. Ahora mis actos son totalmente diferentes, gracias al bautismo. Eso es lo que me dan los dones. Los dones vienen con el bautismo y me transforman interiormente. Ahora, una cosa es que yo estoy bautizado y vivo igual que la gente del mundo que está sin bautizar. Hago exactamente lo mismo, tengo los mismos sentimientos y vivo una vida de pecado igual que ellos. Sin embargo, no es mi vida igual, porque
ese acto mío, que yo estoy bautizado, tengo la filiación divina y obro igual que ese pagano que no está bautizado y cometo el mismo pecado, mi pecado es muchísimo mayor que el de ese. Porque yo, al estar bautizado, traiciono, voy contra el Espíritu Santo, traiciono los dones, las gracias, todo lo que he recibido, la gracia santificante, y reniego de esa filiación de hijo de Dios. Cosa que ese pagano desobedece a los mandamientos, pero no va contra la filiación que no tiene. No ultraja al Espíritu Santo que no tiene. Entonces sus actos son diferentes en calidad. Son diferentes en cuanto a la ofensa hecha a Dios de él como criatura o del bautizado como hijo de Dios. Aunque aparentemente, externamente, los dos hagan exactamente lo mismo. Son dos amigos que van y se emborrachan, que dicen las malas palabras, que roban y que hacen exactamente lo mismo. Y viven juntos y los dos cometen los mismos actos. Pero tan diferentes porque el uno tiene una gracia del bautismo, ese sello que queda impreso en el alma hace que todos sus actos ya sean diferentes. Y el otro, al no tener esto, tiene maldad porque desobedece los mandamientos de Dios que están impresos en el alma, por cierto. ¿Ve? En la naturaleza está la ley de Dios, porque Él ha creado la naturaleza. Entonces por eso Él sigue pecando cuando desobedece los mandamientos de Dios. Pero de otra manera que el bautizado. Los carismas brotan con formas nuevas según las necesidades de la Iglesia. Se pueden pedir al Espíritu Santo para servir a la Iglesia. Y su desarrollo o manifestación, una cosa es que se pueden pedir, otra cosa es que los quiera dar, los merezcamos, los necesitemos o no. Ahora, si yo le pido al Señor que me dé el don de milagros para ganar dinero, para que la gente venga, para tener fama, para salir en la televisión, pues no lo sé si el Espíritu Santo querrá dármelo por ese motivo. ¿Ve? Me parece que no es precisamente su intención, que no voy por el camino correcto. Pero si yo pido rectamente y el Espíritu Santo quiere darme ese don, puede darlo. Si yo ni siquiera lo pido, pero Él quiere darlo, pues lo da. ¿Ve? Yo puedo a una persona que no me ha pedido, pues dirigirle la palabra y decirle algo para su bien. También puede a una persona que me lo pide, pues darle eso mismo. Pues el Espíritu Santo puede ser que si yo se lo pido, que me lo dé. Y si no se lo pido, también puede ser que me lo dé. Pero me tengo que disponer. Su desarrollo o manifestación puede ser ya, diríamos, como un efecto que el Espíritu Santo lo da y comienza y se realiza, o ya un proceso que va avanzando poco a poco y va en ese crecimiento. Por eso, pedir mucho al Espíritu Santo. Pero si queremos recibir dones, gracias, si queremos que por medio de su acción el Espíritu Santo nos santifique y podamos ser instrumento de santificación de los demás, tenemos que luchar y trabajar para no ofender al Espíritu Santo.
Nos dice Jesús en el Evangelio, en concreto en los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos, que el que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que Jesús dice que no tendrá perdón ni en esta vida, ni en este mundo, ni en el otro, ni en esta vida, ni en la otra? Un cristiano no puede actuar ideológicamente y construir su fe solo con la parte de los evangelios que le gusta. Seguir a Jesús es hacerlo aún en las cosas que no entendamos del todo, las que nos gustan y las que no nos gustan, pero asumirlo y aceptarlo como Él lo dice. De lo contrario, nos estamos endiosando. Ponemos nuestro propio pensamiento por encima de Dios, de Jesús, de la verdad encarnada. Como si Dios, que es tan misericordioso y que perdona siempre los pecados, ¿cómo es posible que diga que hay un pecado que no está dispuesto a perdonar? ¿Qué pecado es contra el Espíritu Santo? ¿Qué dice Jesús que no tiene perdón? ¿Y por qué no tiene ese perdón? Hay diversas maneras de pecar contra el Espíritu Santo. En la Edad Media se utilizaban los libros, en el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, alrededor del año 1100, como un texto teológico y hablaba de esto. En él se mencionan 6 formas de pecar contra el Espíritu Santo, que en la Iglesia se han aceptado. Las 6 formas son: primero, desesperación. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2091 dice que por desesperación el hombre deja de esperar de Dios su salvación, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Una desesperación que me lleve a dejar de esperar. Ya Dios conmigo no puede hacer nada, yo ya no me puedo salvar. Ya no espera de Dios su salvación. Ya no espera de Dios el auxilio, es decir, que me dé su gracia para poder salir del pecado o de esta situación o de esta voluntad en la que estoy, con la cual me voy a condenar. O hay quien llega a decir: no, es que ya Dios no me puede perdonar porque mi pecado es tal que ni Dios me puede perdonar. Ha perdido por la desesperación el creer que Dios tiene poder para perdonarle y salvarle. Este pecado es la desesperación. La presunción de la misericordia de Dios. Contra la desesperación, ya no hay misericordia para mí, viene la presunción de la misericordia de Dios. Es todo lo contrario. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2092, dice que hay 2 clases de presunciones. O asumimos nuestras propias capacidades esperando salvarnos nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Yo no necesito de Dios. Yo ya soy bueno, yo ya lo hago bien, yo ya puedo, el demonio conmigo, yo puedo más que él, yo soy más inteligente, entonces yo más. Yo mismo, yo solo, yo conmigo, me basto. Eso es presunción. Con mis propias fuerzas yo me puedo salvar. O asumimos el poder omnipotente de Dios y su misericordia, esperando tener
su perdón sin nuestros méritos y sin la conversión, sin convertirnos. Si yo creo de tal manera, es que Dios es tan misericordioso que yo haga lo que haga, Él me va a salvar. Así es que no tengo que hacer nada. Yo sigo viviendo, creyendo en esa misericordia de Dios y Él me va a salvar. ¿Sí? Porque ha venido para salvarnos y no para condenarnos. Yo ya estoy salvado, así es que hago lo que me da la gana. Cometo todos los pecados, siempre confiando que Él me va a salvar. Que esta es la presunción del protestantismo. Basta con creer, no hace falta nada más que creer, acepta a Jesús como tu Salvador y ya eres salvo. A ver, ¿y no tienes que arrepentirte de los pecados? No, basta con que le aceptes. No tienes que salir de la situación de pecado, dejar de robar, dejar de mentir. No, basta con que le aceptes como Salvador. Eso es presunción. ¿Ve? Esa presunción de la misericordia de Dios, de la salvación de Dios, solamente por el hecho de aceptar. Pero es que no tienes todos los textos en la Sagrada Escritura. Cuando Jesús dice, el que me ama guardará mi palabra. El que cumple los mandamientos es el que me ama. ¿Sí? Y que llegará aquello de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, las 5 necias que no tenían el aceite, no os conozco, apartaos. Y después Jesús que dice, hay muchos que vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Y yo le diré, no os conozco, apartaos, obradores del mal. No es porque confiaban, es porque hacían el mal, por lo que son condenados. No, basta con que aceptes a Jesús como tu Salvador, ya eres salvo. Lutero, cuando él dice su doctrina de la sola fe, solamente la fe, nada más que con la fe es con lo que te salvas. Sus discípulos van y le preguntan, Maestro, ¿dónde dice la Escritura que solo la fe? Y dice, burro, lo digo yo que soy el maestro. Ya está. Pero dime dónde está en la Sagrada Escritura. Que con la fe te salvas, sí, que con la sola fe, eso no está en ningún sitio. No existe. ¿Ve? Nunca ha revelado el Espíritu Santo a nadie que solo con la fe y nada de obras de fe te vas a salvar. Pero viene Lutero, que no aguanta las leyes de Dios, que no aguanta las leyes de la Iglesia, que no aguanta las leyes, diríamos, aceptadas, impuestas por propia voluntad de sus propios votos, su propio compromiso, y empieza a echarlo todo por tierra. Y para poder autojustificarse, la sola fe. Solo la fe salva. La sola fe. Punto. Es verdad que nos vamos a salvar por la fe. Y una fe con obras, que dirá el apóstol Santiago. Entonces, ¿qué hace Lutero? Pues si la carta del apóstol Santiago le estorba toda su teoría de que solo la fe, la quita, ya está. Arranca de la Biblia el apóstol Santiago porque estorba. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Tú dices que tienes fe, me alegro, pero también el demonio cree y tiembla. Tú dices que tienes fe, muéstrame por tus obras la fe, que yo con las obras te mostraré mi fe. Entonces, a ver, esa fe hay que demostrarla. Si dices que tienes fe, que te va a salvar, por las obras muéstrame la fe que tienes. No, yo tengo fe, pero no cumplo los mandamientos, pero no rezo, pero no hago. Ve, solamente creo y ya está. Y sigo viviendo en pecado. Esto es lo que se llama la presunción, pecado de presunción, que es lo opuesto a la desesperación. En el Catecismo, en el numeral 2089, se dice que la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Negar la verdad conocida
es otro de los pecados, el tercero. Primero, desesperación. Segundo, presunción de la misericordia de Dios. Tercero, negar la verdad conocida. Mire, una cosa es que yo niego una cosa porque creo que eso es un error, porque creo que otra cosa que me parece que está en contradicción con eso. Cuando yo niego una verdad buscando la verdad, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Eso se llama error, no pecado. El negar la verdad conocida, ¿sí? Solo extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Dice el concilio que fuera de la iglesia no hay salvación, pero es que no puedo aceptar eso. ¿Ve? Lo rechazo. Que hay un solo Dios, pero es que los paganos que tienen otros dioses, pues puede haber otros dioses, pero oye, ¿tú crees de verdad? ¿Crees esta verdad? Sí, pero como no me conviene, como eso políticamente no me... el aborto y tantas otras cosas, ¿ve? Políticamente no me da posibilidades, pues yo tendría mucho más dinero, tendría mucho más poder, posibilidades. Si en vez de vivir de acuerdo a la fe, rechazo ciertas verdades, este es el pecado de negar la verdad conocida. El rechazo voluntario de prestarle asentimiento a una verdad revelada, conocida. Esta afirmación de no hay verdad objetiva y que todas las verdades religiosas son subjetivas, aquí ya tenemos, ¿ve?, el principio. Este es el pecado contra el Espíritu Santo, ese relativismo absoluto, moral y doctrinal. ¿Ve? Esa es tu verdad, pero el otro tiene su verdad. Ay, amigo, cuando ya empiezan a decir esto, es porque ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ve? Nadie tiene la verdad absoluta, no hay verdad absoluta, cada uno tiene su verdad, todos tenemos nuestra verdad, esa es tu verdad, pero mi verdad, ¿ve? Entonces, a ver, cuando en una ocasión uno de estos relativistas, ¿ve?, estábamos hablando y va uno ahí tratando, yo, ¿qué es lo que hacía? Buscar un punto en común, un algo que estemos de acuerdo los dos. Si no tienes un lugar donde los dos estemos de acuerdo, es que no puedes avanzar hacia ningún sitio. Entonces buscaba el punto común. Y doy vueltas por un sitio y por otro, por un sitio y por otro. Y entonces digo, bueno, pues por lo menos, a ver si en algo estamos de acuerdo. 2 más 2 son 4. Depende. Pues ya se acabó. Si 2 más 2 depende, ¿depende de qué? Si eso me confirma que hay una verdad absoluta, lo rechazo. ¿Ve? Pues entonces, si 2 más 2 no son 4 siempre y en todas las circunstancias, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Es que no es una verdad conocida? Oiga, que si me da 5 euros y me compra 2 cosas de 2, no va a decir, yo no puedo decir 2 más 2, 5, ya, muy bien, adiós, tenga su recibo. No, oiga, que me debe 1. ¿Por qué? Si tú dices que depende, pues depende de esta compra que esos 5 suman 2 más 2. Pues no, porque ahora me da desventaja a mí. Mientras que la ventaja sea para mí, claro que sí. Pero si la ventaja es para el otro, ya no. Ahí ya depende. ¿Ve? Eso es ir contra la verdad conocida. ¿Es que se creen ustedes que 2 más 2 igual 4? Eso no es una verdad que implica a Dios. ¿Quién ha creado la naturaleza? Y en la naturaleza las matemáticas, que son parte de esa naturaleza.
Pues Dios. ¿Rechazarlo cuando me conviene o aceptarlo solamente cuando me conviene? Eso es negar la verdad conocida. No me digas que tú aprendiste en la escuela que 2 más 2 son 4. ¿Sí? Pues esta afirmación de no hay verdad objetiva, que todas las verdades religiosas son subjetivas, claro, las verdades religiosas son las que queremos hacer subjetivas. Las otras, pues depende. ¿Sí? Depende de si me conviene o no, si me van a dar el trabajo o no, si con eso voy a ganar yo más o no voy a ganar. Depende de si eso me tira por tierra mi tesis de que cada uno tiene su verdad y que no hay verdad objetiva, que cada uno ve. Bueno, cuando ya nos vamos a ese campo, entonces es cuando entramos en esta negación de las verdades conocidas. En definitiva, es resistir a la verdad divina revelada por el Espíritu Santo. Entonces, el que está dispuesto a decir 2 más 2 depende, es porque resiste a la verdad divina revelada por el Espíritu Santo, que existe un solo Dios, que no puede haber dos. Porque si hubiera dos, a ver, lo que tiene este Dios, que es de Él, no lo tiene este. Si hay algo que le falta, ya no es Dios. Y si el otro tiene algo que no tiene este, es que ese no es Dios. Dios tiene que ser ese ser supremo que tiene todas las perfecciones. Si hubiera otro que tiene alguna perfección que Él no tenga, ya es imperfecto, ya no es Dios. Es que va contra la misma razón, es que 2 más 2 son 4 y eso pues mira, no puedo buscarle el argumento para decir que 2 más 2 no sean 4. Pues lo mismo, Dios es el ser perfecto y tiene que tener toda la perfección. Basta con que le falte algo, ya no es perfecto, absoluto. Entonces ya no es Dios. Luego no puede haber dos dioses, tiene que haber uno solo. La misma lógica, aunque una un poquito más compleja, para decir que no existe más que un solo Dios porque es perfecto y no puede haber otro, porque entonces no sería perfecto y no sería Dios, que decir 2 más 2 son 4. ¿Sí? Solamente que me queda al alcance de cualquier niño decir que 2 más 2 son 4. Y hay que trabajarlo un poco más, pero la negación de la verdad conocida es la misma, aquí que allá. Es lo mismo, se peca igual. El Catecismo en el número 2539 dice que la envidia manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, de poseer ese bien del prójimo, aunque sea de manera indebida. Otro de los pecados contra el Espíritu Santo es la envidia del bien espiritual del otro. Ay, esto. Miren, la envidia es uno de los pecados más terribles. Diríamos, entre los pecados que más daño causan está el odio y la envidia. Que además suelen ir juntos, ¿no? Son 2 hermanos gemelos, ¿no? O mellizos. No sé si serán gemelos o mellizos. ¿Sí? El odio y la envidia. La envidia del bien espiritual, que el otro sea santo, que el otro tenga un carisma, que el otro tenga diríamos, unas virtudes, que el otro tenga las gracias que Dios le ha concedido, una fe, una santidad. Eso es la envidia propia de Satanás. Ese es el pecado más satánico, es decir, por envidia el demonio hace todo lo que hace contra el hombre. La envidia es el pecado del demonio, que se rebeló contra Dios y ya tuvo la envidia contra todos los santos, contra toda la obra de Dios, contra el hombre porque es imagen y semejanza de Dios. La envidia.
Tentó a nuestros padres y la muerte entró en el mundo. En vez de aceptar humildemente los dones de Dios que Dios nos dio, buscamos la gloria humana. Se trata de un pecado específicamente contra el Espíritu Santo, porque Él es quien derrama los dones espirituales a los fieles. Por tanto, implica cuestionar su juicio sobre los dones que distribuye. Entonces, cuando hay envidia, que por qué a ese le da el hacer milagros, que por qué a ese ve las lenguas, que por qué a ese no sé qué, que por qué a ese lo otro, que por qué ese tiene esa fe, ve, tan grande, ahí empieza, ¿no?, ese pecado satánico. Hemos dicho entonces los pecados contra el Espíritu Santo, estos que Pedro Lombardo en el libro de las sentencias nos dice, que está recogido, como estamos haciendo notar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en diversos números que los vamos diciendo. Primero, la desesperación. Segundo, la presunción de la misericordia de Dios. Tercero, negar la verdad conocida. Cuarto, la envidia del bien espiritual del otro. Y seguiremos en la próxima conferencia. Así es que vamos a pedirle al Espíritu Santo luz y gracia para poder tener esta humildad que nos haga aceptar a Dios como Él es. No queramos hacernos un Dios a nuestra medida, que Dios tenga que ser lo que yo quiero que sea.